Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 13 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Feliz día del periodista a todos los comunicadores nacionales que hoy pues, recordamos ese fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández en la sala de redacción de La Estrella de Panamá. Pero al hecho, porque un día en el que, pues, ¿qué pasará en el Oriente Chiricano? Hay puestos que van a abrir, pero hay otros que no. ¿Qué va a pasar en un momento en que Changuinola volvió a quedarse sin combustible, donde los tanques de gas son casi un objeto de lujo en el occidente del país, donde pareciera que las posiciones no están encontradas y que esto va a seguir durante toda esta semana? ¿Qué va a pasar con los que estamos pues, secuestrados? No hay otra forma de definirlo entre un bando y otro, sin poder tener ni definición ni decisión dentro de todo esto. Bueno, un día en el que amanecemos en Madrid, bueno, en toda España, las capitales españolas, más de 2 millones de personas se manifestaron en la posibilidad de Pedro Sánchez de llevar a cabo esta amnistía y de cederles autonomía y competencias a la comunidad autónoma de Cataluña. Un día también en el que se dio el último debate presidencial en la Argentina, en esta recta final de las elecciones que serán en segunda vuelta el próximo domingo 19. Y pues lamentar el fallecimiento de la viuda de Víctor Jara, aquel pues, cantante chileno. Su viuda falleció en el día de ayer. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Lunes 13 de noviembre, Día del Periodista. Día del Periodista. Un abrazo y un saludo a nombre de este colectivo a todos los periodistas de nuestra patria, que hoy celebran su día. Y vaya día para celebrarlo. Muchas cosas que contarle. Rápidamente, Fernando, le voy a decir 3 cosas, porque traje conmigo un libro que lo estaba leyendo cuando leí una columna, un artículo. Ahora le hablo sobre esto. Pero hay 2 cosas que usted, varias cositas que debe saber rápidamente. En primer lugar, este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se entrevistará con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en California, este miércoles. Esta es una de las reuniones en medio de la más grave tensión de la historia de las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos. Tensión por todos lados. Tensión en el plano del Pacífico Sur, tensión con Japón, tensión con las relaciones con Rusia, por la guerra de Ucrania, por lo que los Estados Unidos llaman la falta de ayuda en resolver algunos problemas, tensión en el Mediano Oriente, tensión en América. Será una reunión importantísima. Le estaremos dando la cobertura y le informaremos a ustedes. Sepa que esa reunión va a darse y es importante que estos líderes hablen. Necesitamos un poco de agua fría en este mundo tan caliente. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak cambió su ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y sabe quién es? No. Cameron. David Cameron. David Cameron. Y también cambió su ministra del Interior, que además dijo que la policía le permitía a los manifestantes ser demasiado pro-palestino. No terminó de decir eso cuando yo estaba votada. Fíjese usted cómo está ocurriendo el mundo. El señor Correa le dice al joven presidente electo de Ecuador, le propone una alianza del partido correísta en la asamblea para destituir a la fiscal que acusó al señor Correa. Y desde los Estados Unidos, en el camino a Europa, le responde no, jamás haré esto. Ya está planteada la guerra. Lo que quería Correa, Fernando, era que le levanten. Después que ha sido condenado, pues no solamente por la fiscal, porque la fiscal puede tener un caso. Pues fue llevado por todos los procesos. Además de eso, el presidente Petro le dice a los señores del Estado Mayor de la FARC que sean que sean más como Camilo Torres y no como Pablo Escobar.
Opa. Los de la FARC le responden que ellos no son como Camilo Torres, sino como Manuel Marulanda. Tiro fijo. Tiro fijo. Para que usted vea cómo se le ha ido esto de las manos al señor presidente de Colombia. Pero, Fernando, mire, aquí tengo un libro que se lo voy a recomendar. Lo estaba leyendo ayer. Aquí está. Andy Borowitz, Fernando, es quizás el escritor norteamericano de más fino talante en el manejo de la ironía. Exquisito. Este libro se llama Profile, Perfiles de Ignorancia. Pero esto no está escrito para Panamá, esto está escrito para políticos norteamericanos. Pero aquí se describe cómo los políticos norteamericanos se volvieron tontos y súper tontos. Opa. Él Parece con describe el San ahí, Benito ese que Sí. la cosa esa sí, y cuando usted lo ve así, cónica que le ponen en la cabeza. es de un tonto. Sí, el San Benito que se llama eso. Bien. Este libro narra cómo un hombre como Ronald Reagan, que para él el mundo era muy pequeño, Sí, pero él no entendía el mundo, pero Reagan era un gran sabía, comunicador. sabía que mentía, sabía que no sabía, pero tenía gracia para salirse de donde no sabía. Sí. Pero también analiza Dan Quayle, y Dan Quayle sabía que no sabía, pero no tenía gracia No tenía la para gracia. la gracia que tenía Ronald Reagan. Él hace un análisis sobre todo esto y el daño que esto y los dirigentes en general, cuando no conocen, le hacen a una nación. Y lo traje, ¿sabe por qué? Porque ayer también llegó a mis manos, que me enviaron por redes, una columna que escribió la periodista, una entrevista que hizo la periodista Flor Mirachi a un dirigente magisterial, Eddie Pinto. Y le quiero decir de arranque, no saber no tiene ningún problema. Fernando, ¿cuántas cosas usted y yo ignoramos del mundo? La diferencia es lo que ignoramos nosotros y lo que ignorar la causa fundamental de una huelga es un grave error. Es un grave error. Ningún dirigente que esté manejando un proceso de esta naturaleza aquí en Panamá, que no conozca de qué está hablando, eso sí es un peligro. Pero antes que eso, quiero decirle a algunos, mire cómo estamos. En las redes sociales comenzaron a publicarse desde ayer información de que Suntrack iba a comenzar cierre desde la madrugada de hoy. No hay que hablar con Suntrack. No tenemos que llamar a Saúl Méndez para preguntarle lo siguiente. La dirección de Suntrack siempre, Fernando, se ha caracterizado, primero porque ellos no tienen otros voceros que no sean los voceros de Suntrack. Primero. Y segundo, ¿cuándo usted ha visto que Suntrack ha anunciado paros a las 3 de la mañana? No. Ellos ponen otras horas. Y esto tiene una razón para ellos. Pero la vocería de Suntrack la da Suntrack, no la da más nadie. Entonces todo aquel que le esté subiendo información a nombre de Suntrack, no lo tome como hecho. Mírenlos a ellos y sabrá lo que piensa. En este caso, la periodista le hace una serie de preguntas. Voy a tomar algunas que se me quedaron en la memoria. Cuando le pregunta sobre la mina, ¿y por qué la mina? Dice el maestro, primero ella le preguntó entre otras cosas, si se había leído el contrato. Y dice que bueno, que no tenía tiempo, que se había leído algunas cosas, pero no la tenía con él. Y cita el periodista, el dirigente Pinto, una serie de errores crasos. Por ejemplo, que las regalías le permitían a Minera, Fernando, mantener un contrato por 20, 40, 60 años. Las regalías. Y ella le pregunta, ¿y dónde está eso? Bueno, no lo tengo aquí a mano. Después que le permitía a la minera quedarse, si encontraba en más profundo petróleo o oro, le permitía quedarse con eso. Le pregunta,
¿Dónde está eso? Él no sabe. La respuesta es sencilla. Eso no está en ningún contrato. El artículo número 1 de este contrato, que dicho sea de paso, solo debe ser aprobado e improbado por la Asamblea. Punto. La Asamblea no puede, ¿verdad?, en sus facultades legales, abolir este contrato. No puede. Solo puede aprobar o improbar lo que el Ejecutivo le mande. Y fíjense en el término de la regalía. En primer lugar, este es un contrato por 20 años. Se puede prorrogar por 20 años más si la compañía, a juicio del gobierno de la República de Panamá, cumple con los requisitos puestos en el propio contrato en materia laboral, en materia de ambiente, en materia de extracción, en materia de cumplimiento de los pagos, etc. Si no, dura 20 años. En el máximo duraría 40 si se da una extensión. Y el contrato es exclusivamente, mi querido profesor Pinto, para la extracción de cobre. Solo que el cobre viene en un conglomerado siempre, en la cual el 90% es cobre y el 10% es oro, y todo se paga. Y si debajo de esa mina hay petróleo, habrá que investigar si de verdad que hay petróleo. Pero esto es invención. En todas las investigaciones de geología eso no existe. Pero si existiera, por esos milagros de la vida, tendría que haber una nueva concesión. Punto. Además de esto, decir que se ha producido el más grave deterioro sin presentar ninguna prueba. Yo me pregunto, Pinto es profesor en San Miguelito, entiendo que de religión y de arte, pero que está cansado de no poderse leer 75 páginas del contrato. La base de esto, según ellos, es el contrato. En mi época, profesor, yo fui estudiante y militábamos y teníamos que leernos el Tratado del Canal de Panamá. Nosotros no lo sabíamos de memoria, porque lo habíamos leído. Si yo no me leo eso, ¿cómo yo le puedo dar clase a un estudiante? Le llamo la atención al profesor porque gran parte de lo que yo he escuchado con respecto al contrato minero obedece a una desinformación sostenida que hemos dado. Uh-huh. Y él cita al abogado, amigo nuestro, Guerra, que es un gran abogado y yo le tengo una gran amistad. Punto. Pero de ahí a conocer el análisis financiero, las repercusiones de lo que estamos hablando, de ahí a conocer de mina, de ahí a conocer en profundidad lo que significa los estudios geológicos, los estudios de agua, de eso hay un abismo. Y él puede tener sus posiciones jurídicas sobre esto. Al final, yo les recomiendo, cuando usted quiere hablar de juristas que conocen, que se lean las columnas de Octavio del Moral sobre el tema de arbitraje internacional. Quizás el panameño, Fernando, uh-huh, de mayor conocimiento en arbitraje internacional es este abogado panameño, Octavio del Moral. O sea que, léaselo. Y ahí tendrá, porque él además es experto en litigante, él litigó contra el grupo Unido por el Canal y casi todas las demandas internacionales las ganó. Sí. Él conoce de esto. Entonces, algunas cosas que está pidiendo el movimiento de las calles están en contra de los intereses nacionales. Incluso leía una columna de un distinguido abogado nuestro, sí, de 90 años, Carlos Bolívar Pedrechi. Comparto algunos de sus puntos de vista, pero en términos, comparto completamente su análisis de lo que se pretende hacer es contra el Estado panameño. Entonces, estamos marchando, estamos cerrando por una causa equivocada, por no entender la causa. Y es el deber de nosotros los panameños
explicarle a los panameños que no conocen esto la verdadera razón de todo esto. Porque se está utilizando la argumentación. ¿Cómo es posible que alguien quiera decir que el contrato es malo y no se lo ha leído, Fernando? Claro. ¿Cómo es posible? Las regalías de Panamá, cuando usted las compara con la chilena, entre regalías e impuestos, en las regalías panameñas, porque en Chile hay un sistema diferente, nuestro sistema de regalías es más alto que el de Chile. Sí. Aquí lo explico. Pero cuando se combinan, nosotros quedamos en una posición importante. Ha habido avances consistentes, pero una de las cosas que más me preocupa hoy, Fernando, es que quienes intentan gobernar en el año 2024, desean ignorar las consecuencias de decisiones jurídicas que están en contra del desarrollo económico y financiero de la República de Panamá. ¿De qué sirve tener una razón jurídica si voy a perjudicar a los panameños? Entonces, todo este movimiento está basado sobre la base de información incorrecta, de crisis ambientales que no se han producido ni se van a producir, de intentos de paralizar la planta térmica. Yo nada más que le doy un adelanto. Si nosotros no arrancamos la planta térmica de carbón de Minera Panamá, nosotros tenemos que suplir eso, bien sea para que se produzca o para que se le dé mantenimiento a toda la planta. Si nosotros no arrancamos esa planta, entonces esa planta tiene que ser suplida de la asistencia nacional. Y al usarla de la asistencia nacional estamos deprimiendo los lagos y estamos caminando hacia apagones sumamente complicados como lo que está pasando Ecuador en este momento. Entonces hay cosas técnicas que requieren explicación. Lo que me llamó la atención de esta entrevista que hizo la periodista Flor Mirache es que sus preguntas fueron muy sencillas. ¿Cómo usted pretende defender esto si no lo ha leído? ¿Cómo usted puede decir que es demasiado? Este libro tiene 224 páginas. Y yo me leo 2 o 3 libros por semana. Sí. ¿Para qué cosa? Para prepararme para hablar con ustedes. Y conozco el detalle del contrato porque lo he leído todo. Con sus anexos he visto las proyecciones financieras, he visto el impacto de esto en la economía nacional y en el empleo. Si esto sale del escenario nacional, la crisis económica, esto que usted está viendo será tachuela. Y fíjese que esta crisis económica está llevando a la quiebra ¿a quién? A los sectores agropecuarios. Ah, no, pero no importa. Está matando gente. Está violando los derechos humanos de nosotros, los panameños, que tenemos el derecho a circular, a los ancianos como nosotros, a los enfermos, a los niños. Entonces, yo me pongo a pensar, si nuestros maestros y profesores no están pensando en nuestros niños, Fernando, ¿cómo ustedes quieren pensar que los políticos piensen en nuestros niños si ustedes no están pensando en nuestros niños? Entonces, no hay forma de solucionar esto que no es a través de sentarnos y mirar en detalle qué es lo que queremos hacer. Lo que se está pidiendo, créamelo, es un grave error, porque el hecho que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad no le impide a Minera Panamá presentar los recursos internacionales de arbitraje. Y para que usted tenga una idea, nosotros, por todo lo que ha pasado, Minera ha perdido 10.000 millones de valor en el mercado internacional. Eso forma parte de la demanda. No se engañen. Entonces, miremos esto como es. Y aprovecho la oportunidad, Fernando, para decir lo siguiente. El clima de odio que hemos creado entre quienes se oponen al contrato y tienen sus razones y los periodistas que cubren los eventos es tan grave que a los que están en contra le llaman traidores.
Yo recuerdo cuando discutíamos los tratados Torrijos-Carter, yo siempre preguntaba, ¿usted se leyó el contrato? No se lo había leído. Entonces, ¿por qué preguntaba? Para saber de dónde tenía que partir para esperarle explicaciones. 35% de la población, que hoy es menos de lo que se está movilizando, de ese momento, estaba en contra de los tratados y votó en contra. Pero 65 votó a favor. Siempre hay gente que se opone a estas cosas. En una democracia, en un proceso político, el plebiscito se respetó. Pero esto no requiere plebiscito porque aquella era otra cosa. Sí. Era una negociación de Estado a Estado. Esta es una concesión entre el Estado y una empresa. Y en la que la Asamblea solo puede votar sí o no. Sí o no. No puede votar en contra de. Esa es la realidad jurídica. Porque eso va a arbitraje internacional. Y va a arbitraje internacional. No importa si usted diga o no que eso no se debe hacer. Bueno, se va a hacer porque ese es el orden internacional. Y nosotros hemos firmado los tratados de comercio y los tratados de comercio con Canadá y Costa Rica. Y el abogado Silvio Guerra le podrá explicar claramente que los tratados internacionales prevalecen sobre la Constitución de la República de Panamá. Así es.